Pablo Escobar, el famoso delincuente, moldeó profundamente la sociedad en la que vivió. Más allá de los aspectos que suelen decirse sobre él, cabría preguntarse, ¿qué representaba la sola existencia de un hombre como ese para la economía nacional? ¿Cómo era visto en los diferentes estratos sociales y qué conexiones hubo entre ellos? Y sobre todo, ¿quiénes se beneficiaban o se perjudicaban con sus actividades? ¿Fue tan malo como se dice? Su inmensa fortuna personal, su paso por las filas más izquierdistas del Partido Liberal Colombiano y la estela de muerte que dejó a su paso dan fe de que nunca debió ser subestimado. En estos momentos históricos de entrega de armas de los guerrilleros y de pacificación de la patria, no podía permanecer indiferente frente a los anhelos de paz de la enorme mayoría del pueblo de Colombia. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. De pronto él hizo alguna cosa, pues a incógnitas, porque yo nunca me di cuenta de nada. Bueno, lo que yo veo es que todas estas personas que son sindicadas públicamente de pertenecer al narcotráfico son realmente las únicas personas que están invirtiendo en el país, es decir, las únicas personas que están dando trabajo al pueblo de Colombia, mientras los demás sectores de la economía están sacando su dinero a cuentas en el extranjero. Estas otras personas están invirtiendo, están generando trabajo para el pueblo de Colombia. Y entonces es cierto que hay relaciones, que hay ciertos sectores de la economía en donde hay inversión de este tipo de dinero. Eso yo creo que es demasiado lógico. En los años 60, con la aparición de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN, la mezcla entre crimen y conflicto armado se intensificó. Aunque estas guerrillas tenían agendas políticas asociadas a la extrema izquierda al principio, su necesidad de dinero las llevó a involucrarse en secuestros y extorsiones, prácticas que luego se multiplicarían y se harían más sofisticadas. La radio, la prensa, no hace más que calumniar a los hombres revolucionarios. Para manifestarle al pueblo de Colombia que me conoce y que me apoya, que soy ajeno a todas esas acusaciones, que son tejidas por ciertos intereses que se han formado contra mi persona. Soy inocente de esas acusaciones y repudio todo lo que se trate de masacres y asesinatos colectivos. Al mismo tiempo, en ciudades como Medellín y Cali, empezaron a formarse redes delictivas dedicadas al robo y el contrabando, cuyos miembros en la siguiente década se meterían de lleno en el negocio de la marihuana y la cocaína. La semilla de marimbita apenas estaba germinando. La semilla de marimbita apenas estaba germinando. Aunque el narcotráfico aún no era el rey, por aquellas fechas se registraron los primeros envíos importantes de cocaína a Estados Unidos, marcando el comienzo de una nueva era. A mediados de los años 70, los Estados Unidos comienzan a sembrar marihuana, bajo techo especialmente, y una década después, en el 85, 86, se convierte en los Estados Unidos en el primer productor de marihuana del mundo. Pero esto coincide con un cambio generacional de los consumidores. Vienen en Estados Unidos ya los que prefieren la cocaína. Tengo mi conciencia tranquila, jamás he enviado un solo kilo de cocaína a Europa ni he hecho ningún tipo de negociación con ningún europeo. Bajo ese telón de fondo, Pablo Escobar finalizó en 1969 el bachillerato e ingresó brevemente a estudiar economía en Medellín, aunque pronto abandonó la universidad para enfocarse en lo que él llamaba sus negocios. Yo me quejaba siempre, yo siempre me quejaba de que estábamos muy pobres. Espérese que yo crezco, mamá, espérese que yo le doy. Y vivía con esa que él me iba a dar de todo y así fue. Pablo Escobar entra en el mundo delincuencial cuando culmina su bachillerato, que empieza con su primo Gustavo, de jalador de carros, se roban carros. De hecho, la primera vez que Pablo lo detienen es por el robo de un vehículo. Robos menores, contrabando de licor y tabaco, y más adelante, tráfico de marihuana hacia Estados Unidos. Fue aprendiz de Alfredo Gómez López, alias Don Capone, uno de los primeros capos del contrabando en Colombia. Pronto, Pablo dejó de ser intermediario y vio el potencial en la cocaína, en un momento en que Bolivia y Perú producían grandes cantidades y Colombia apenas entraba en escena.
Escobar aprovechó ese vacío, comenzó a producir la droga en laboratorios propios y en 1976 cofundó el temido Cartel de Medellín junto a Leder, Gacha y los Ochoa. Desde entonces controló todo el proceso, desde la pasta base hasta la cocaína refinada lista para exportación. Así comenzó su verdadero imperio. La irrupción del narcotráfico en Colombia transformó de forma abrupta el paisaje urbano y social del país. En Medellín, esta mutación fue especialmente visible. Lotes baldíos se convirtieron en mansiones, carros de lujo llenaron las calles, y con ellos emergió una figura particular, el llamado mágico. Eran jóvenes que, de un día para otro, aparecían con fortunas inexplicables. No trabajaban, no heredaban, simplemente hacían magia. Y pronto se volvieron aspiracionales. Pero esa magia tenía una raíz: el dinero del narco. De un momento a otro, pasaban de vivir en Manrique y de montar en bus y de ir en camisetica a tener unos carros lujosísimos, a vivir en un apartamento en el Poblado con piscina dentro del apartamento y a conseguirse a las muchachas más bonitas. Eran realmente unos magos. Sin embargo, y como veremos más adelante, incluso algunos sectores de la sociedad colombiana mostraban en muchos casos una actitud de aceptación o incluso admiración hacia estas figuras. La opulencia y el poder que ostentaban los mágicos se convirtieron en símbolos aspiracionales para algunos sectores. Pablo Escobar, en el ámbito logístico, introdujo métodos innovadores para su transporte, utilizando aviones, barcos y submarinos para eludir a las autoridades, aumentar la eficiencia y disminuir los riesgos asociados al transporte de la droga. Yo no sabía qué quería decir lavado de dólares. Allá comentaban eso también los campesinos, que debajo de la pista había una quebrada y que en esa quebrada lavaban los dólares. Ese Pablo riéndose de mí me dijo que sí era verdad. Una de las primeras rutas que yo recuerdo que mi padre mostró su ingenio fue cuando logró impregnar los jeans con cocaína para enviarlos a Estados Unidos como material de exportación. Durante mucho tiempo ingresó cocaína y los jeans llegaban a Estados Unidos y los lavaban en las bañeras y les extraían la cocaína. La DEA, por supuesto, se dio cuenta de esto con mucho tiempo después y mi padre dijo que iba a continuar con la ruta, entonces le decían que estaba loco. La violencia y la coerción fueron herramientas clave en su arsenal. Él nunca dudó en eliminar a sus competidores y asegurar su dominio en el mercado mediante la creación de oficinas de sicarios, grupos armados que ofrecían protección y eliminaban a los rivales, consolidando así su monopolio en la región. No es difícil saber por qué fue ganando influencia en su país. Por estos tiempos, se estimaba que su tráfico generaba alrededor de $140 millones. Aunque no hay cifras exactas de los años anteriores, está claro que el narcotráfico fue ganando peso en la economía a medida que avanzaban los años. Bueno, yo personalmente no sé por qué dice usted actividades ilícitas. Pues a veces a mí se me acusa de narcotráfico, pues es una actividad que por el momento, históricamente, digámoslo así, se ha declarado ilegal. Es ilegal por el momento, pero a la larga y al futuro ya se va a demostrar que tiende hacia la legalización. Con todo ello, a él le seguía haciendo falta algo. No era mercancía, dinero ni ganas de delinquir. Era algo más formal, más serio y respetable. Por eso, a finales de la década y principios de la próxima, Pablo se dio cuenta de que necesitaba crear una especie de fachada para proteger su negocio de drogas, que le estaba generando grandes cantidades de dinero. Así que empezó a hacerse pasar por un tipo decente y empezó a relacionarse con políticos, banqueros, abogados y demás. Aunque no se sabía bien cuáles eran sus verdaderas intenciones, poco a poco se iban tornando evidentes. La expansión del narcotráfico en Colombia no habría sido posible sin la complicidad activa de sectores legales. Empresarios quebrados entregaron sus compañías al crimen para lavar dinero, convirtiéndose en engranajes esenciales del nuevo poder económico. En Bogotá, políticos tradicionales competían por sumar a narcotraficantes a sus listas electorales. No eran infiltraciones, eran alianzas.
se organizaban cócteles en honor a capos como Pablo Escobar, mientras congresistas y ministros compartían finca y mesa con ellos. Esa cercanía no era accidental, era estratégica. Lo mismo que yo al doctor Saúl Tobimio, lo invité a mi casa a comer, también he llevado unos grandes personajes allá del Partido Conservador que han estado en mi finca, la Chihuahua, y los ha atendido muy bien. Entonces yo no considero que se me vaya a vincular o me van a molestar un caso de esos, sino yo amigo de los conservadores y de los liberales. Su presencia recorrió los pasillos del Congreso como miembro de la Cámara de Representantes de Colombia a mediados de 1982, gracias a su participación en el movimiento Alternativa Liberal. En ese entonces, con la estrategia que venía siguiendo, la gente común lo veía como un empresario exitoso y respetado en Medellín, aunque nadie supiera de dónde provenía exactamente su fortuna. Fue elegido como suplente del representante Jairo Ortega Ramírez, quien también estaba en el mismo movimiento. Al principio, tenía ambiciones de alcanzar cargos públicos más altos, pero su reputación se deterioró rápidamente cuando sus actividades ilegales empezaron a salir a la luz. De hecho, su carrera política se vino abajo cuando el ministro de Justicia del gobierno presidido por Belisario Betancur, Rodrigo Lara Bonilla, empezó a hablar públicamente sobre el dinero de los narcotraficantes que estaba metido en la política y el fútbol nacional. Acusó públicamente a Escobar de ser narcotraficante a poco más de un año de su elección. El país debe conocer la realidad de ciertos poderosos capitales que creyeron que la amnistía patrimonial significaba el olvido de los delitos que sus titulares cometieron para lograr formar sus fantásticas fortunas. En estos instantes les voy a exhibir el pasaporte oficial que les puede mostrar a ustedes cómo el gobierno de los Estados Unidos me otorgó la visa para visitar ese país. Además soy un visitante asiduo de esa nación. Dentro del recinto del Congreso de la República, pues Pablo Escobar no era un gran orador, y allí el ministro Lara Bonilla y su partido cogen a Pablo Escobar y lo masacran verbalmente dentro del Congreso de la República y le tumban la inmunidad parlamentaria a Pablo Escobar. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar había sido el fundador del MAS. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. También le mintió al país cuando le dijo un cheque girado por $1 millón y uno no tiene conocimiento que se gira a nombre de uno. Es un argumento ingenuo y un argumento débil. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Vamos a ver qué pasa en estos próximos días. Finalmente, le quitaron la inmunidad parlamentaria, cerrando así su capítulo como dirigente político y dando luz verde a que las autoridades comenzaran a perseguirlo. Por si fuera poco, le cancelaron la visa a Estados Unidos. Y claro, su opinión sobre la política doméstica cambió drásticamente. Casi a la par de estos eventos, Escobar igualmente hizo algunas obras de caridad para ayudar a los pobres, como construir canchas de fútbol en zonas marginadas de la ciudad. Se desconoce el número exacto, pero se contaban por decenas. Él sabía muy bien leer los momentos económicos. Hay que tomar en cuenta que, por aquellos tiempos, las zonas más pobres de Medellín estaban pasando por una crisis económica y social bastante dura. Un saludo muy especial para todos los deportistas. En el aspecto de la iluminación, obras que está entregando Civismo en Marcha y el señor Pablo Escobar Gaviria, con la presencia de las principales autoridades de esta localidad y la actuación del cuadro atlético nacional. ¡Viva Pablo Escobar Gaviria! Esta es la obra de Civismo en Marcha, de Pablo Escobar Gaviria, y es el hombre del pueblo, el líder del pueblo y el hombre que está por el pueblo. La construcción de estas canchas mostró cómo Pablo podía influir en la forma en que la gente lo veía, presentándose como un benefactor de la comunidad, un alma caritativa que los entendía y apoyaba, incluso monetariamente. La otra forma que encontró para sumar lealtades fue a través de la repartición ocasional de dinero, comida y medicinas en los barrios periféricos, lo que contribuyó a su imagen de Robin Hood entre los más desfavorecidos.
Él nos donó este barrio y nos ayudó mucho con mercado, con ropa, con todo. Cuando él estaba vivo, él siempre venía al barrio y nos traía pues el sustento, porque éramos gente muy pobre, salida del basurero. Entonces para mí es un Robin Hood que le quita a los ricos para habernos dado a nosotros los pobres. Pero su influencia no se detenía en los barrios, alcanzaba también instituciones profundamente respetadas como la Iglesia Católica, donde en más de un caso, parroquias y líderes religiosos no solo aceptaron sus donaciones, sino que las celebraban abiertamente. Escobar no solo buscaba gratitud, buscaba legitimidad moral, y la encontró en templos que ofrecían misas por su alma y bendecían obras financiadas con dinero manchado de violencia. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió. Cuando se hace la voluntad de Dios, no hay corrupción. Esta relación no fue accidental ni ingenua, fue una alianza de conveniencia donde algunos sectores de la Iglesia eligieron ser parte de la narrativa del benefactor antes que enfrentar al criminal. Muy buenos amigos en la iglesia, obispos, sacerdotes, médicos, abogados, en los barrios populares, pero mis mejores amigos están en la comunidad de Los Tugurios, en el basurero municipal. Muchas gracias. Está usted combinando muy bien lo político con lo social. Sí, nosotros en este momento estamos también, como había explicado ahora en anteriores oportunidades, tratando de hacer una combinación también de lo social con lo deportivo. Y es por eso por lo que hemos empezado la construcción de un barrio para las soluciones de tugurios en la ciudad de Medellín, y hemos vinculado a los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente de Medellín a esta noble campaña con el fin de conseguir fondos para dicho barrio. Eso sí, detrás de esta fachada de filantropía, reclutaba a jóvenes desesperados para que se unieran a sus filas como sicarios, prometiéndoles grandes sumas de dinero a cambio de su lealtad y disposición a matar o morir por él. ¿Por usted un santo no? No, para nosotros es un Dios. ¿Que nadie es un santo? Para nosotros es un Dios. San Pablo. Y ese señor para nosotros es el papá de nosotros. Y el que entre aquí por él, tiene que entrar. Le va a ir mal. Le va a ir mal. O nos tiene que matar a todos. La lealtad casi religiosa que muchos sicarios le profesaban a Pablo Escobar no se explicaba solo por el dinero. Detrás del gatillo había historias de pobreza, abandono estatal y desesperanza. Jóvenes de barrios marginados, sin acceso a educación, salud o empleo, encontraban en Escobar no solo un patrón, sino una figura casi paternal. Escobar llenó un vacío que el Estado nunca ocupó. Donaba viviendas, financiaba tratamientos médicos, pagaba entierros, entregaba becas. En contextos donde la vida valía poco, él ofrecía no solo sustento, sino sentido. Allá va alguien con una necesidad de una operación que le vale 1 o 2 millones de pesos, y sin él conocerla va y le dice, el mismo le paga la operación. ¿Quién hace eso con uno en la vida, brother? Nadie. Para muchos de estos jóvenes, el sicariato no era solo una salida económica, era una forma de ascenso, de respeto, incluso de identidad. Así construyó una estructura donde matar no era traicionar valores, era defenderlos, y morir por él no era una tragedia, era una forma de trascender. ¿Estás dispuesto a matar por Pablo Escobar? Sí. Si toca, sí. Señor, si usted tiene una persona que a usted le da todo, ¿usted qué es capaz de hacer por la persona? Le hago esa pregunta a usted. Que a usted le calme el hambre. Y así, con esa lealtad inquebrantable como escudo, Escobar consolidó su ejército personal, el cual cometía crímenes en su nombre y, según ellos, totalmente justificados. En realidad, las barbaridades no terminaron. Al contrario, apenas comenzaban, y es que el 30 de abril de 1984, el ministro Lara Bonilla fue asesinado por órdenes de Escobar, lo que marcó el inicio de lo que se conoce como narcoterrorismo.
Aquella muerte fue un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en Colombia, desatando un conflicto abierto entre el Estado y los grupos de narcotraficantes liderados por Escobar. A ello se le suma que a partir del asesinato del ministro Lara Bonilla, las tensiones entre los carteles de Medellín y Cali se hicieron evidentes. Hasta entonces habían colaborado, pero Cali desaprobó el crimen y advirtió que no respaldaría más acciones que pusieran en riesgo a todos. El cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, José Santa Cruz Londoño y Elmer Pacho Herrera, optaba por la corrupción, no por la guerra abierta. Así, el cartel de Medellín terminó con dos frentes, uno contra el Estado y otro contra sus antiguos aliados, lo que derivó en traiciones, purgas y venganzas. Bueno, hay otro tema que es también de moda, del cual hablan mucho los colombianos últimamente, y es el de una supuesta o una real guerra, un enfrentamiento con el llamado cartel de Cali. Bueno, ese es un tema sobre el cual se ha especulado demasiado y yo sinceramente no deseo tocar ese tema. Lo único que puedo decirle es que siento una gran admiración y un profundo respeto por el pueblo del Valle. Las autoridades de Medellín han dicho sobre esto incluso que la violencia en la capital antioqueña ha aumentado por este enfrentamiento o supuesto enfrentamiento. Sí, como le digo, es que se ha especulado demasiado sobre el tema. Durante los años más intensos del conflicto armado en Colombia, las relaciones entre narcotraficantes y guerrilla estuvieron marcadas por tensiones, alianzas temporales y violentos enfrentamientos. Pablo Escobar, líder del cartel de Medellín, tuvo una relación ambigua con los grupos insurgentes. Tras condenar acciones como el secuestro de Marta Nieves Ochoa, más adelante se acercó al M-19, con quien compartía posturas como el rechazo a la extradición. Se ha sostenido que Escobar habría financiado la toma del Palacio de Justicia en 1985 con el objetivo de destruir expedientes judiciales que comprometían a varios capos, incluida su propia estructura criminal. Esta presunta alianza entre narcos y guerrilla dio origen al término narcoguerrilla. Sin embargo, investigaciones oficiales no lograron probar una conexión directa entre Escobar y el M-19 en la planificación del asalto. El plan A era negociar la nuestra adhesión de colombianos hacia los Estados Unidos y el plan B era quemar los archivos que estaban dentro del palacio. Y el plan C era matar la mayoría de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ya que Pablo Emilio Escobar Gaviria era un depredador de la justicia. En absoluto, no señor, no señor. En ninguna manera, de ninguna manera eso ocurrió. Eso ignoro por qué razones pusieron a este señor Popeye a inventarse esa historia. El propósito era demandar a Belisario por incumplido, por haber dejado colgado al país en términos de la paz. Eso es chimbo, que para volar unos expedientes, de cada expediente aquí se hacen 3 copias, hermano. ¿Usted cree que si en 30 años hubiera aparecido un indicio de eso, no lo habrían sacado? Muéstremelo. Pablo quería que quemaran unos documentos unos expedientes contra él. ¿A usted quién le contó esa versión o se la escuchó a Pablo? Yo le escuché a Pablo. O sea, Pablo le dijo, yo financié la toma al Palacio de Justicia. No, y yo conocí mucha gente del M-19 también que de algún modo pudieron haberle ayudado a él. En medio de esta misma ofensiva violenta del narcotráfico, fue asesinado Guillermo Cano Izaza, director del diario El Espectador. El asesinato fue ordenado por Pablo Escobar en represalia por las constantes denuncias de Cano contra el cartel de Medellín y su influencia en la política y las instituciones del país. Yo hablo con ellos y les digo, y usted puede esperar, si cambian la actitud o no la cambia, si no la cambia, pues usted toma la decisión que a usted más le parezca, porque yo más no puedo hacer, pues yo no soy el político. En el marco de las crecientes hostilidades entre los carteles de Medellín y Cali, el 13 de enero de 1988, la residencia Mónaco de Pablo en Medellín fue escenario de un atentado devastador, pues un coche bomba con 80 kilos de dinamita, ordenado por Elmer Pacho Herrera, explotó en la portería del edificio. El objetivo principal era asesinarlo a él y a su familia, quienes ocupaban uno de los áticos del edificio. El atentado resultó en 3 muertos y 10 heridos.
Cuando Elmer y sus secuaces del cartel de Cali ponen un carro bomba con unos 80 kilos de dinamita contra el edificio Mónaco, ese día arranca en serio la guerra. Ese momento es crucial porque inicia la verdadera historia de los dos carteles en su lucha por el dominio y control de las drogas fuera de Colombia. Además, la explosión afectó la audición de Manuela, la hija menor del capo, quien estuvo a punto de quedar sorda. Aunado a ello, la explosión causó daños significativos a la propiedad, incluyendo la colección de autos de lujo que Escobar guardaba en el edificio. A partir de ese momento, Pablo lanzó una ofensiva contra los negocios de sus capos enemigos. No sin antes dejar otra estela de terror en el mundo de la política, porque a los pocos días, sus sicarios secuestraron a un joven político que aspiraba a convertirse en alcalde de Bogotá. El muchacho treintañero y de buen porte se llamaba Andrés Pastrana Arango, quien varios años más tarde se convertiría en presidente de la República, y lo mantuvieron oculto durante varios días. El joven político y periodista secuestrado Andrés Pastrana está en manos de unos supuestos extraditables, confirmó hoy su familia. Llegaron más o menos 10 tipos muy jóvenes, con un operativo parece que muy bien planeado porque tenían ubicados los guardaespaldas, los lugares donde estábamos cada uno, el lugar donde estaba el candidato. Nos dijeron fuertemente muchas cosas y se llevaron al candidato. Luego vino el respectivo secuestro de Carlos Mauro Hoyos, el Procurador General de la República. Ese día, mientras se dirigía al aeropuerto José María Córdoba en Río Negro, cerca de Medellín, para tomar un vuelo hacia Bogotá, fue interceptado por un grupo de hombres armados. El cartel quería hacerle un juicio político a Hoyos por su apoyo al tratado de extradición con Estados Unidos, y a pesar de que Escobar había intentado sobornarlo para que se opusiera a la extradición, no tuvo éxito. Por ese motivo, fue asesinado a 10 horas de su secuestro. Que el mejor instrumento en la lucha contra el narcotráfico es el tratado de extradición. Yo había acabado de secuestrar al candidato a la alcaldía de Bogotá, el doctor Andrés Pastrana Arango. Teníamos al doctor Andrés Pastrana Arango guardado en el retiro en las afueras de Medellín. Y el patrón, más o menos a los 9 días, nos ordena secuestrar al doctor Carlos Mauro Hoyos, que era el procurador de la República de Colombia. Nosotros secuestramos al doctor Carlos Mauro Hoyos a las 6 y pico de la mañana. Él volaba en el vuelo ejecutivo de Avianca desde Medellín hacia Bogotá, ya que su oficina era en la ciudad de Bogotá. Secuestramos al doctor, él resultó herido en el secuestro. Allí murieron sus 2 escoltas y murió un hombre de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el Pitufo. Ya con el doctor herido en una pierna, lo llevamos a una caleta del patrón, y ese mismo día, tipo 9 de la mañana, rescatado el doctor Andrés Pastrana Arango. El doctor Carlos Mauro Hoyos, nosotros de todas formas lo íbamos a matar. Pero le íbamos a hacer un juicio, ya que él, según Pablo Emilio Escobar Gaviria, estaba recibiendo dinero de la mafia y estaba recibiendo dinero de la DEA para agilizar las extradiciones. De la mafia recibía el dinero para entorpecer las extradiciones y de la DEA para agilizarlas. Se le iba a hacer un juicio con varios comunicados de los extraditables. Al mes siguiente, las sucursales de drogas La Rebaja en varias ciudades de Colombia, incluyendo Medellín, fueron objeto de ataques violentos por parte de la organización de esa misma ciudad. En realidad, formaron parte de una campaña de terrorismo y sabotaje dirigida contra los narcotraficantes de Cali, quienes eran los propietarios de esa cadena de farmacias. Me estaba secando la mano cuando sentí que me cayó el techo encima. No pensé, no, ahí me quedé yo. Me morí. En ese momento sentí la explosión sobre el brazo y me acosté sobre el asiento, ¿no? Yo cerré los ojos y no levanté la cabeza hasta después de un rato. Cuando abrí los ojos vi todo negro y había llamas. Más adelante, Escobar intentó secuestrar a Pacho Herrera en Cali. La operación, planeada y ejecutada por sicarios del grupo de Medellín, falló en su objetivo principal de capturarlo. Por otro lado, su posible extradición reactivó su paranoia y su ofensiva contra el Estado. Definitivamente, no soportaba esa idea, incluso llegó a manifestar: prefiero estar en una tumba en Colombia que en una celda de una cárcel en Estados Unidos. Pocos días después, el director del diario El Colombiano y también candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Gómez Martínez, sobrevivió a un intento de secuestro atribuido a los extraditables. La situación era insostenible
y en enero de 1989, el gobierno nacional emitió órdenes de extradición contra los principales miembros de la organización. A su vez, la violencia se intensificó con un atentado contra el general Miguel Maza Márquez que dejó 7 muertos. Luego vinieron las muertes del gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, junto a varios de sus acompañantes, y del coronel Valdemar Franklin Quintero. Yo creo que debemos de asegurarnos un poquito, organizarnos un poquito y empezar a mandar muchachos a que quemen casas y a que hagan daños, esos políticos, esos senadores, en todas partes, hermano. Al militar que nos atropelle, al policía que nos atropelle, a los jueces que nos molesten, a los periodistas. O sea que tenemos que crear un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando haya una guerra civil bien berraca nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le veo a él. Los muertos se seguían acumulando como nubes grises en un día lluvioso, pero resulta que la situación se tornó aún más crítica cuando Luis Carlos Galán Sarmiento, un destacado político neogranadino y aspirante del nuevo liberalismo a la presidencia nacional, fue asesinado el 18 de agosto, víctima de un atentado en la plaza principal del municipio de Soacha, Cundinamarca. Este evento, muy trágico e impactante para la política nacional, llevó a la interrupción total e inmediata de cualquier diálogo entre el gobierno y los narcotraficantes, y el presidente Virgilio Barco les declaró la guerra. Y por ese camino han querido aprisionar a Colombia en una democracia restringida, incompleta, artificial, tímida, no comprometida con los verdaderos intereses populares. Y contra eso estamos. Fue una tragedia nacional y una enorme frustración para toda una generación que tenía en Galán la expectativa de que iban a cambiar ciertas costumbres políticas y que iba a haber una confrontación dura contra el narcotráfico. Con el decreto 1830 se estableció la extradición administrativa y se autorizaron medidas drásticas contra los narcotraficantes, incluyendo la creación de un grupo élite para cazar a los líderes terroristas. En respuesta, los extraditables asumieron el reto de una guerra a todo dar, movilizando a 3.000 sicarios y utilizando su inmenso poder financiero para llevar a cabo una serie de atentados en varias ciudades del país. Y a los que estuvieron en ese operativo, decirle a aquellos que me den los nombres de los que estuvieron en esos operativos, que me den los nombres de los oficiales, que ellos sí me responden a mí por otros muchachos. El vuelo 203 de Avianca sufrió un trágico destino cuando explotó en pleno vuelo sobre el municipio de Soacha. El avión había despegado del Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá con destino a Cali, llevando a bordo 101 pasajeros y 6 tripulantes. También hubo un atentado frente al edificio del DAS que dejó 63 muertos y 500 heridos. Explotó, diga por aquí derechito, así derechito. Explotó. ¡Pam! Y aquí para allá fue una llamarada. Formó una bola de candela, ¿no? Y luego a los pocos segundos ya es el chorro de humo. Ese año particularmente fue dramático porque casi que semana a semana hubo una noticia relacionada con la ofensiva narcoterrorista de Pablo Escobar. En enero fue la masacre de La Rochela, en marzo fue el asesinato de José Antequera, en mayo fue el asesinato de Álvaro González Santana, el gobernador de Boyacá, y en agosto pues empezó esa semana, el miércoles, habían asesinado al magistrado Carlos Valencia García del Tribunal Superior de Bogotá. La guerra no era solo entre Pablo Escobar y el Estado. Era, en muchos casos, entre Escobar y sectores del mismo establecimiento político que, a la vez que lo combatían públicamente, también lo enfrentaban desde sus intereses personales. Ganaderos, políticos y sectores armados locales comenzaron a tejer alianzas clandestinas motivadas por intereses económicos y de control territorial. En regiones como el Magdalena Medio, esta red de complicidades operaba con una eficacia brutal. Desplazaban comunidades por la fuerza, mientras los ríos se llenaban de cadáveres sin nombre y el país miraba hacia otro lado. Estas élites locales no solo protegían sus intereses económicos, también construían un poder paralelo. Y en esa lógica de control total, Pablo Escobar no era solo un aliado incómodo, era un competidor, alguien que amenazaba con desbordar sus dominios.
Muchos de esos actores, responsables directos o indirectos de esta violencia, es posible que al día de hoy permanezcan campantes, sin haber enfrentado consecuencia alguna. Pero el 15 de diciembre fue determinante, porque el gobierno, en un enfrentamiento a través de la Policía Nacional de Colombia en la región de Coveñas y Tolú, logró matar a Rodríguez Gacha. La muerte de Rodríguez Gacha se debió a un disparo que le destruyó el rostro durante su enfrentamiento con las fuerzas policiales. Su hijo, Freddy Gonzalo, murió en el mismo incidente. El mexicano sale en una avioneta desde una pista cerca de la hacienda Nápoles en Magdalena Medio y va hacia la ciudad de Cartagena. Lo cita allí Jorge Velázquez, el navegante. ¿Quién es Jorge Velázquez, el navegante? Era un hombre que era de muchísima confianza de José Gonzalo Rodríguez Gacha. Pero el navegante es un traidor y este traidor tenía contacto con Miguel Rodríguez Orejuela en el cartel de Cali. El navegante le comenta a Miguel Rodríguez de que se va a encontrar con el mexicano en Cartagena. El mexicano se va, llega a Cartagena, el navegante lo entrega al bloque de búsqueda de la Policía Nacional. El mexicano huye en una lancha rápida hacia Tolú Coveñas. Llegando a Tolú Coveñas lo sorprenden 2 helicópteros del bloque de búsqueda y se separa de sus hombres y de Pocillo. De lejos ve un retén de la infantería de marina. El mexicano se tira pensando que están en el operativo, se baja pistola en mano, un infante de marina lo alinea y mata al mexicano. En ese momento, en la balacera llegan los helicópteros del bloque de búsqueda, le disparan al cadáver del mexicano y dan como positivo para la Policía Nacional la muerte de José Gonzalo Rodríguez Gacha. Y así llegamos a la última década del siglo pasado, con el narcotráfico en Colombia alcanzando puntos críticos, el cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, y el de Cali, dirigido por los hermanos Rodríguez Orejuela, dominando una parte importante del tráfico de drogas a nivel mundial y siendo los proveedores mayoritarios de estas sustancias en Norteamérica. Esta hegemonía tan lucrativa, ilícita y violenta les permitió acumular enormes fortunas y ejercer una influencia significativa sobre toda la sociedad colombiana en su conjunto. Aló. Hola, Pablo Escobar. Le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a estar en una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y vuelan una manzana. Yo colaboro y estoy dispuesto a lo que sea, pero a mí pues no me da miedo los gringos tampoco, ¿me entiende? Durante la primera mitad de agosto, el ahora electo César Gaviria asumió la presidencia de la República en un contexto complicado, heredando un proceso de paz inconcluso y la intensa guerra contra el narcotráfico que su predecesor había iniciado para desmantelar el cartel de Medellín y su red de sicarios. Para esta época, la batalla entre el gobierno y los narcoterroristas era clara. Los extraditables afirmaban que no se entregarían a la justicia mientras no se reestructuraran los organismos de seguridad del Estado y se crearan mecanismos legales para evitar su extradición. Se busca a Pablo Escobar. Recompensa 2.700 millones de pesos. Y por cada uno de estos prófugos, la suma de 100 millones de pesos. John Jairo Velázquez, Luis Carlos Aguilar, Otoniel de Jesús González y Brance Muñoz Mosquera. Llame gratis desde cualquier ciudad al 9-800-10-600. Cada vez había más muertos y el gobierno, ante la presión, se vio obligado a ceder a sus exigencias, quien liberó a algunos rehenes como gesto de buena fe. Eso sí, su entrega no se concretó hasta que se aprobó un artículo en la nueva Constitución que prohibía explícitamente la extradición de colombianos, lo que ocurrió a mediados de año. De la política de paz y fortalecimiento de la justicia del señor presidente y de su gabinete ministerial, deseo sumarle todos los años de cárcel que sean necesarios para contribuir al fortalecimiento de la democracia de mi querida patria colombiana. Con mi presentación y mi sometimiento a la justicia, deseo también rendir un homenaje a mis padres, a mi irreemplazable e inigualable esposa, a mi hijo pacifista de 14 años, a mi pequeña bailarina sin dientes de 7 años y a toda mi familia a quien tanto quiero. Pablo Escobar Gaviria, Envigado, Colombia, junio 19 de 1991. A mi juicio, el gobierno no ha debido de ninguna manera negociar con los narcotraficantes del cartel de Medellín
las leyes con base en las cuales ellos debían ser juzgados. Todo este proceso de transacciones y de negociaciones con los narcotraficantes lo que ha producido es un debilitamiento profundo de la justicia. Así las cosas, él se entregó y fue recluido en la catedral, la cual, por cierto, daba cuenta de su poder. Era una cárcel de lujo que él personalmente había diseñado y construido. Allí permanecía con un trato especial, rodeado de lujos y comodidades que incluían habitaciones llenas de derroche, salas de juegos, gimnasio, canchas de fútbol y hasta una cascada natural. Pablo Escobar acaba de hacer un gol de huevero. Solo lesionado la estrella del partido. Partido de los barrigas y los picapleitos. Pablo Escobar acaba de hacer un gol de huevero. Solo lesionado la estrella del partido. Los lujos de los que gozaban Pablo Escobar y sus hombres en la catedral fueron permitidos por el gobierno de acuerdo con el contrato que firmaron con la alcaldía de Envigado. Y por esos lujos pagaban un impuesto que debía cancelarse mensualmente de acuerdo con esta lista encontrada en la dirección de la catedral. Los impuestos van de 650 a 3.000 pesos. Por lo que menos pagaban era por las grabadoras o licuadoras, 650 pesos. Por un televisor de cualquier tamaño y Betamax pagaban 1.800 pesos. El impuesto más alto era por los hornos microondas y los equipos de sonido, 3.000 pesos cada uno. Por la tenencia de todos los electrodomésticos en la catedral, Pablo Escobar y sus hombres pagaron 1,5 millones en un año, que debería estar en una caja especial de la catedral. Sin embargo, ese dinero nunca pudo ingresar al presupuesto, porque la cárcel de máxima seguridad de Envigado jurídicamente no existe. Como si esto no fuera suficiente, contaba con la complicidad de los guardias y militares que vigilaban el penal, quienes estaban sobornados o coaccionados para permitirle seguir dirigiendo su imperio criminal desde dentro de la cárcel. Desde esa jaula de oro, continuaba manejando sus operaciones ilícitas, enviando toneladas de cocaína a Estados Unidos y recibiendo visitas de sus socios y familiares. De algún modo, así fue su actuar criminal, excéntrico y caprichoso. Estando dentro de la cárcel de la catedral, más o menos en junio de 1992, el patrón nos ordena que matemos a Fernando Galeano Berrío y a Gerardo Moncada Cuartas dentro de la catedral. Ellos eran como hermanos para Pablo Escobar Gaviria. Ellos eran de los únicos que le decían al patrón, le decían Pablo. Cuando empezó la guerra en contra de la extradición, ellos le dijeron al patrón, patrón, usted dedíquese a guerrear, que nosotros nos dedicamos a traficar. Usted no se preocupe por nada, y empezaron a manejarle al patrón una ruta que se llamaba La Fani. Todo muy bien, y empezaron a mandar $500,000 mensuales a la cárcel de la catedral, al patrón. Cuando más o menos llevábamos 11 meses dentro de la cárcel de la catedral, no volvieron a mandar el dinero, y un hombre del cartel de Cali, que el patrón le pagaba $100,000 mensuales, que estaba dentro de la infraestructura de Elmer Herrera Buitrago alias Pacho Herrera, le informa al patrón que Kiko Moncada y Fernando Galeano Berrío habían estado allá en Cali. Y le informa que estaban con Carlos y Fidel. Y el patrón tenía esta información muy clara. Y cuando ellos llegan de Cali, Fernando Galeano y Kiko Moncada le dicen al patrón que no le pueden seguir ayudando, que porque tuvieron un problema, que la Fani fue detenida en los Estados Unidos. El patrón envía una persona a Los Ángeles, California, donde los mexicanos entregaban la cocaína a la Fani y la Fani entró. O sea, que la Fani ya se la habían robado Kiko y Galeano. Estos 12.000 kilos se los robaron en complicidad con Amado Carrillo, el señor de los cielos, el hombre fuerte de México que primero trabajaba con Pablo Escobar Gaviria. Y se da una coyuntura muy fuerte que un hombre de Pablo Escobar, Tití, que era trabajador del Chopo, encuentra $23.700.000 en una caleta en el barrio San Pío de Itagüí, acá en Medellín. Esta caleta alborotó a los hermanos Galeano y alborotó a Kiko Moncada y a William Moncada. Ellos fueron a dar a la cárcel de la catedral porque ya sabían que era un hombre de Pablo Escobar que había encontrado el dinero. El patrón dijo, no hay ningún problema, yo hablo con Tití, vengan mañana. El patrón llamó a Tití, Tití le dijo, sí patrón, encontramos una caleta, fuimos detrás de $50,000 y abrimos la caleta, ya $23.700.000. El patrón le dijo a Tití, si quiere quédese usted con los $23.700.000, con los 23 millones de dólares larguitos y peleé la guerra usted con Kiko y con Galeano. O deme $18 millones a mí y yo la peleo y mañana mismo los mato. Tití le dijo, no patrón, coja usted el dinero que yo con 5 millones y pico quedo muy contento. El patrón cogió el dinero y al otro día que llegaron Kiko y Galeano fueron retenidos por nosotros, fueron asesinados, descuartizados y quemados.
A ese mismo día quemamos el cartel de Medellín, porque allí fue donde empezó el principio de fin del cartel de Medellín, porque el fiscal general de la Nación, el doctor Gustavo de Grey, va donde el presidente de la República, César Gaviria Trujillo, y ordena intervenir la cárcel de la Catedral. Con todo ello, las autoridades gubernamentales descubrieron que él seguía delinquiendo desde la cárcel y decidió trasladarlo a una guarnición militar para evitar que continuara cometiendo sus acostumbradas fechorías. Ante esta amenaza, Escobar decidió que era el momento de fugarse. El 21 de julio, cuando llegaron funcionarios para notificarle su traslado, tomó como rehenes al viceministro de Justicia, Eduardo Mendoza, y al director de prisiones, Hernando Navas Rubio. El patrón dijo, esta es una gran oportunidad. Entonces el patrón llega y me dice a mí, bueno, Popeye, coja usted al viceministro de Justicia, y él con otro grupo cogió a Navas Rubio. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Nadie pensó, supongo, que si entraba el director de prisiones y el viceministro a hablar con esos señores, los iban a tomar como rehenes. En la madrugada del día siguiente, él y 9 de sus hombres escaparon de la catedral pateando un muro de yeso que había sido construido con ese propósito. Aprovecharon la neblina y el apagón eléctrico de la llamada Hora Gaviria para huir caminando por las montañas cercanas. En respuesta, se creó el bloque de búsqueda, una fuerza conjunta de la policía y el ejército para capturarlo de una vez por todas. La situación se intensificó con una serie de atentados y asesinatos, y el cartel de Medellín comenzó a perder poder tras la muerte de sus líderes. Y es que, en este contexto, surgió un grupo llamado Los Pepes, un grupo que estaba compuesto por ex socios de la organización y otros narcotraficantes que se sentían amenazados por él, así como por miembros de la élite antioqueña que buscaban venganza personal. Fueron financiados principalmente por la cúpula del crimen de Cali y su objetivo específico era eliminar a los aliados de nuestro protagonista. Inclusive, colaboraron estrechamente con el bloque de búsqueda, con tal de darle fin al líder de Medellín. En 1993, llega otro duro golpe para Escobar, cuando el grupo élite de la policía mató a Gustavo Gaviria Rivero, primo y mano derecha de Escobar. Esta guerra de desgaste, combinada con la presión del gobierno y las agencias internacionales, terminó por debilitar significativamente al bando de Medellín y a su líder, con cientos de muertes y arrestos de sus miembros. Finalmente, a finales de noviembre y en los primeros 2 días de diciembre de 1993, el prófugo fue localizado en Medellín como resultado de una operación conjunta entre las autoridades colombianas y la inteligencia estadounidense. Una operación para capturarlo comenzó cuando las autoridades nacionales, con el apoyo de la DEA estadounidense, lograron interceptar sus comunicaciones telefónicas. Esto permitió ubicar su paradero en una casa en el barrio Los Olivos, de Medellín. El bloque de búsqueda fue enviado casi de inmediato para capturarlo. Entonces él ese día lo cogí de mal genio y me dijo, si tiene miedo, váyase. Y pues la Virgen me iluminó y entonces yo le dije, deme hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde le dije, sí, patrón, yo me voy. Popeye, ¿usted por qué se John Jairo Velázquez Vázquez. entrevista con John Jairo Velázquez Vázquez? ¿Usted por qué se entrega de nuevo a la justicia? Porque no le debo nada a la justicia. Y si me juguera, porque nos iban a matar. Y aquí vuelvo a poner la cara a ver qué es lo que va a pasar. ¿Quién está matando a los policías en Medellín? De eso no sé nada porque yo estaba escondido. ¿Quién pasó con la juez? Nosotros de eso no sabemos nada. Nosotros hace tiempo que no estábamos por aquí, entonces no tenemos conocimiento de nada. ¿Cuándo se va a entregar Escobar? Hace mucho tiempo no hablamos con él. Los primeros que abandonan el barco cuando están hundiendo son las ratas, y nosotros fuimos unas ratas. Una rata, su hermano Roberto, que lo dejó solo, una rata yo, una rata el Arete, una rata Otto, una rata el Mugre. Lo dejamos solos, que éramos las personas experimentadas que podíamos pues realmente salir al menos a mover el correo. Ministro, de todas maneras, cuídese mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. Esté tranquilita, mi amor, yo no tengo otro incentivo en la vida sino luchar por ustedes. Y yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, ya salimos de la parte difícil. El 2 de diciembre, alrededor de las 2:50 de la tarde, el bloque de búsqueda rodeó la casa donde se encontraba. Su guardaespaldas, Álvaro de Jesús Agudelo, alias El Limón, intentó distraer a los policías disparando su arma, pero fue abatido rápidamente. Mientras tanto, Escobar saltó desde una ventana del segundo piso hacia el tejado de una casa vecina.
Allí comenzó a disparar con su pistola Sig Sauer 9 milímetros, pero fue superado por los efectivos policiales, quienes le dispararon en la cabeza y en otras partes del cuerpo. La versión oficial sostiene que fue un oficial de policía quien le disparó mortalmente. Como contrapartida, existen teorías que sugieren que podría haber sido un suicidio o que los paramilitares, como los Pepes, podrían haber participado en su muerte. En todo caso, Pablo Escobar falleció a sus 44 años de edad y con él terminó de derrumbarse como un castillo de naipes el cartel de Medellín. Así, su tenebroso legado se siente aún en el país, donde su figura se entrelaza con una historia de violencia, poder y narcotráfico. Su capacidad para llevar a cabo una guerra asimétrica se evidenció en la forma en que desestabilizó al Estado, utilizando tácticas de terror que desbordaron la violencia en las calles de Medellín y otras ciudades. Yo opino que con Pablo no cayó ni narcotráfico ni mafioso ninguno. Se repite aquí en Colombia la historia de Cristo. No lo hubieran de enterrar, sino disecarlo y ponerlo en un museo. Cuando Pablo Escobar murió, miles lloraron en las calles. No eran narcotraficantes ni cómplices, eran madres, niños, ancianos, gente del común. Para muchos fue incomprensible. ¿Cómo podía alguien llorar la muerte de un hombre que había desatado tanto horror? La respuesta está en la fractura profunda de un país desigual. Escobar no solo compró lealtades con dinero, construyó vínculos con gestos que, en ausencia total del Estado, fueron percibidos como salvación. Ese llanto colectivo no justifica sus crímenes, pero los contextualiza. Porque Escobar fue, al mismo tiempo, verdugo y benefactor, y su historia, más que un relato de violencia, es también un espejo incómodo de las ausencias y fallas que aún persisten en Colombia. No crean en ningún momento que porque Pablo Escobar fue asesinado vilmente se va a acabar la violencia en Colombia. No sean ilusos. ¿El tráfico de drogas se acaba, el narcoterrorismo se acaba? ¿Usted cree que el tráfico de drogas se acabe y que el narcoterrorismo se acabe con la muerte de Pablo Escobar? Sea honesta, contéstelo usted, aquí frente a la cámara. Yo siento que se puede acabar, que puede acabar una guerra entre los dos carteles por lo menos. No creo que se acabe. Los asesinos de Cali van a seguir asesinando, sino a nosotros. Si no a nosotros van a seguir asesinando a mucha gente.